esta capacitación o socialización de la Ley 2466, sancionada el 25 de junio del 2025, por medio de la cual se modifican normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia. El objetivo y los fines de esta ley es eso: lograr un trabajo digno y decente para todos los trabajadores en Colombia con una remuneración justa, un bienestar integral al interior de las empresas, unas garantías para el acceso a la seguridad social para todos los trabajadores, erradicar la discriminación y toda forma de violencia o de maltrato laboral en el lugar de trabajo, fomentar el diálogo social para lograr un equilibrio entre los derechos y los deberes de empleadores y trabajadores, la creación del empleo formal en Colombia y la sostenibilidad de los empleos. Todo esto pues con preservación de los principios del derecho laboral, entre los cuales tenemos la igualdad de oportunidades, una remuneración justa y vital, una irrenunciabilidad a los derechos mínimos que se encuentran en las normas laborales, la primacía de la realidad sobre las formas, entre otros. No vamos a socializar los 70 artículos que trae la reforma, solo nos vamos a enfocar en aquellos más importantes a nivel de empresa y los que han generado más expectativa por la publicidad en los medios de comunicación. Aquí están los 12 temas que vamos a ver si los alcanzamos a socializar todos, y si no, por lo menos miraremos los más importantes. Ahí está funcionando. Sí. En cuanto a las relaciones individuales de trabajo, la reforma mantiene los contratos que ya conocemos: contrato individual a término indefinido, contrato a término fijo, el contrato por obra o labor determinada y los contratos ocasionales, accidentales o transitorios. Como es un poquito largo este tema, entonces continuemos así rápidamente. En cuanto al contrato laboral a término indefinido, ¿qué indica? Se modifica el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿En qué sentido? Buscando que el contrato a término indefinido sea la regla general para vincular a todas las trabajadoras y todos los trabajadores a nivel nacional. Eso es lo que quiere, digamos, la reforma, que todos los trabajadores estén nivelados con un contrato laboral a término indefinido. En cuanto al preaviso, pues mantiene que no es obligación para el trabajador informar y que no está sometido a ningún tipo de sanción. El que adiciona de pronto este parágrafo, que es una alusión a la renuncia motivada. ¿Por qué? Porque indica que si el trabajador quiere presentar renuncia de manera unilateral, debe indicar en su carta de renuncia las razones o motivos de esa renuncia y debe indicar las justas causas que se encuentran en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para terminar ese contrato. Estas son las causales que las puede invocar el trabajador en esa carta de renuncia. En el literal B las encontramos y en el literal A de ese mismo artículo están las justas causas para que el empleador dé por terminada la relación laboral con el trabajador. ¿Listo? No las vamos a leer porque si no se nos pasa el tiempo. En cuanto al contrato a término fijo, aquí sí hay una modificación. Término fijo, máximo duración 4 años, ratifica que se debe celebrar por escrito y que ese contrato a término fijo no podrá renovarse de manera indefinida. ¿Qué pasaba antes de la reforma? El contrato, el término máximo de duración, 3 años, se contrataba al trabajador y ahí podía quedarse con ese contrato de 3 años a término fijo, 20 años. Entonces, aquí cambió, aquí indica que no se puede renovar de manera indefinida. No obstante, deja a consideración 2 prórrogas. La prórroga automática, que es la que ya conocemos y manejamos, la cual indica que si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado de su prórroga, ninguna de las partes informa o notifica
su intención de terminar el contrato, este se entiende prorrogado por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga, pero no puede superar los 4 años. En cuanto a la prórroga pactada, esta es exclusivamente para los contratos a término inferior a 1 año y deja en esa prórroga pactada que son las partes las que mediante acuerdo escrito pueden prorrogar el número de veces que estimen conveniente ese contrato a término fijo. Pero que después de la 4ª prórroga, el contrato debe pasar a 1 año y de ahí no puede superar los 4 años. Anteriormente teníamos que eran 3 prórrogas, después de la 3ª prórroga automáticamente pasaba a contrato de 1 año y ahí se podía renovar indefinidamente. Aquí cambian los términos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Bueno. Prácticamente, doctor, entonces son 8 años. Pues aquí el tema en lo laboral siempre es ese, doctor Héctor. Siempre se presta para confusión. La prórroga automática de administración, ninguna parte manifiesta. Este se entiende renovado. Renovado, prorrogado. Entonces, ejemplo, un contrato a 6 meses. Faltan 30 días para cumplir los 6 meses. Si ninguna de las partes avisa, se prorroga por otros 6 meses. Listo. ¿Y cuándo? Término máximo de 4 años. Entonces, ¿cuántas prórrogas debe haber para completar esos 4 años? No, de a 6 meses. Pero es que se deben para completar 8 años. Para completar 8 años. Más o menos. Entonces aquí la prórroga pactada pues también esta prórroga automática pues es para este tipo de contrato también, porque uno dice si tengo contrato a 3 meses, no me dijeron que me terminaban el contrato, el empleado tampoco me dijo, ni yo empleado dije, pues se prorroga por otros 3 meses. Pero son 4 años. Máximo 4 años, máximo 4 años. Lo que pasa es que aquí esta palabra dice en ningún caso, en ningún caso. Entonces, como siempre en laboral se va a prestar para confusiones, porque yo puedo decir en ningún caso, o sea, dentro de las prórrogas tengo que empezar a contar los 4 años, o los 4 años los cuento a partir del año. Entonces, ese es el problema siempre en el tema laboral. Dejan unas normas muy ambiguas, entonces en ningún caso yo trabajador digo, no, me debe contar los 4 años desde la primera prórroga. El empleador va a decir, no, se los voy a contar desde el primer año. Ya veremos los problemas. Doctora, señor. Y los pasados los 4 años, ¿qué pasa? O sea, ahora que el propósito de eliminar esa renovación es lo que dije anteriormente, lograr que sea a contrato a término indefinido. La norma no lo dice, doctora. Sería muy contradictorio ese artículo. Espérame, terminamos con la doctora Mónica. Entonces, doctora Mónica, la norma no dice cómo va a pasar qué va a pasar con ese contrato. Entonces, cumplidos los 4 años, ¿me pasarán a contrato indefinido? Es la idea, ¿no? Es lo que busca, lo que dijimos anteriormente, que todos los trabajadores sean contratados, vinculados mediante el contrato en término indefinido, pero eso puede que no sea cierto. Entonces, 4 años... Si no me pasan a contrato indefinido, pues entendería que me van a despedir. Y han hecho una pregunta que si eso aplicado a contratos. Aquí dice, para los casos de contratos vigentes, este límite máximo se contabilizará a partir de entrada en vigencia de esta ley. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? El 25 doctor Jonathan, ahora sí. Estaba diciendo que es contradictorio. Está diciendo el contrato a término fijo no por la renovación indefinidamente, pero la prórroga pactada puede dar pie a ello. Ajá, deja a consideración de las partes estas 2 prórrogas. Entonces, lo que pasa, aquí qué es lo que pasa? Entendería uno que, como dice, a término inferior a 1 año. Entonces, si me contrataron por 3 meses, pero mi empleador considera que me necesita 5 meses más, me puede, por acuerdo escrito, podemos prorrogar 5 meses más mi trabajo.
Si es que en la práctica, doctora Olga, realmente el contrato a término indefinido es más conveniente para el empresario que para el empleado, ¿verdad? Entonces, realmente echa la ley, echa la trampa, porque va a haber mucha gente que la van a despedir y la dejan por fuera un mes y arranca otros 4 años. Eso es pura letra muerta, populismo puro. Sí, doctor, en esa palabra populismo sí tiene toda la razón. Esta reforma, la verdad. Bueno, pero continuemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otro de los aspectos que más ha generado, pues, como preocupación a nivel de los empresarios y que fue muy debatido dentro de esta reforma es esta, la regulación del trabajo diurno y nocturno. ¿Por qué? Por el impacto que va a causar a nivel de empresas y donde se trabaja, digamos, en trabajos nocturnos. Esa es la parte como la preocupación de esta, y tanto así que esta norma, que esta disposición va a entrar en vigencia 6 meses después de la sanción de la ley. O sea, entra en vigencia ¿cuándo? El 25 de diciembre del 2025. Precisamente para que las empresas puedan adecuar sus horarios, su productividad y pues también su flujo de caja, ¿no? Entonces, hasta el 25 de diciembre tendremos que el trabajo diurno es el realizado entre las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque después de una reforma del presidente, exacto, son del presidente los que queda hasta las 9. Sí, aquí se nos pasó el trabajo diurno, pero va entre las 6 de la mañana y 9 de la noche, y el trabajo nocturno va de las 9 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Y a partir de diciembre del 2025 va de las 6 de la mañana a las 7 de la noche el trabajo diurno, y el nocturno empezará a las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Eso a partir de diciembre, ¿no? Esa es como la novedad en esta reforma. Esta pues que no debería estar aquí porque ya se había modificado el artículo 161 con la ley 2101 del 2021, pero pues la dejaron nuevamente aquí en esta reforma laboral, que es la jornada máxima legal. Entonces dice que la duración de la jornada máxima legal es de 8 horas al día y 42 horas a la semana para el próximo año. En este momento estamos en 46. Estamos en 46 horas. Al día de hoy estamos en 46 horas. A partir del 16 de julio empezaremos las 44 horas. Entonces, ¿qué? Y los breaks se perderían por la reducción. Eso sí, ya vamos a mirar. Ya vamos a mirar. En cuanto a la bueno, atención aquí, dice que son 42 horas a la semana a partir del 16 de julio, 44 horas a la semana, sin perjuicio estas 42 horas de la implementación gradual. ¿Qué dice? Que estas 8 horas diarias, o 42 o 44 que empezaremos la próxima semana, se pueden, porque esta reforma es la reforma del se puede, porque todo es se podrá. Se pueden distribuir de común acuerdo entre empleador y trabajador de 5 a 6 días a la semana en jornadas de mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas. Que si usted trabaja más de las 44 horas a la semana, pues da lugar a trabajo suplementario. Pero que estas 40, esto es lo que usted debe trabajar en la semana. La próxima semana 44, esto es hasta el próximo año. Entonces, esas 44 horas, si usted las puede acordar con su trabajador en esos horarios de 5 días o de 6 días, pues lo puede hacer. Pero aquí no dice que es obligatorio, aquí dice que se podrá.
es lo importante. Se podrá. Entonces, si el empleador dice, mire, hoy trabájeme 9 horas, mañana 9, trabájeme de lunes a viernes, pues descansará el sábado. Pero si el empleador dice, no, entonces mejor oiga, usted trabaje 4 horas diarias y me trabaja hasta el domingo, pues ya miraremos la remuneración del día domingo. Pero ahí está, que se pueden distribuir las jornadas en esos horarios, en esas 4 horas de trabajo mínima y máximo las 9 horas, en 5 días o en 6 días. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? No, ninguna. En cuanto a las horas extras, pues la verdad no hay ninguna novedad, no entiende uno por qué dejaron pues ni esa, pero bueno, ahí las dejaron. Las horas extras se mantienen, que es obligación del empleador entregarle a solicitud del trabajador la relación de horas extras y el soporte de pago. Diría uno, ¿por qué tiene que ser a solicitud del trabajador? Eso viene así desde la ley anterior y aquí siguió igual, porque no debería ser. Si yo trabajo horas extras, mi empleador pues me debería entregar mi listado de horas extras, mi soporte de pago, bien sea en el desprendible de nómina o en un adicional, pero no esperar hasta que yo trabajador lo solicite. Pero así quedó. ¿Listo? El límite a trabajo suplementario, 2 horas diarias, horas extras diarias, 2, y máximo 12 semanales. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, entonces continuemos. Remuneración en días de descanso obligatorio. El día de descanso obligatorio siempre estamos acostumbrados que coincida con el día domingo, como el dominical. Entonces esta remuneración en días de descanso dominical y festivo. Esta fue otra de las debatidas ahí en la reforma por el reconocimiento a este trabajo en día de descanso obligatorio, día festivo. Entonces, hasta el 25 de junio, porque a partir 30 de junio, digamos, porque a partir de julio, pues esto se incrementó. Este recargo se incrementó del 75% al 100%, pero de manera gradual, lo mismo para que las empresas y los empleadores puedan organizar su caja y toda esta situación que implica esta ampliación, ¿no? A partir de julio, entonces pasó del 75 al 80% del 2025. En julio, 1 de julio del 2026, aumentará al 90% y el 1 de julio del 2027 ya será el 100% o 100%. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Todo claro. Bueno. Llegamos a otra, que esta sí, pues trae unas novedades, pero también es una modificación al artículo, casi la mayoría son modificaciones. Señor, cuéntanos. ¿Cuánto quedó, digamos, el valor de una hora extra? Depende porque eso va por el salario, eso es proporcional. ¿Cuánto es? 1.423.500 dividido 30. El día son 30 dividido 8. Toca que, ¿cuánto es el día? 1.423.500 dividido 30 y ese dividido 8. 5.931. Exacto. Más el 25%. El diurno, y ya como esto es para los dominicales y festivos, entonces lo multiplicas. Si tu hora vale 10.000 pesos, lo multiplicas en este momento por el 80%. Entonces, ¿cuánto es? 8.000 pesos. 18.000 algo. 18 te daría, pero eso sí ya es de acuerdo al salario de cada persona. Bueno, entonces esa también es una modificación al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, donde tenemos las obligaciones del empleador. Ahí se contemplan las licencias remuneradas que nos debe conceder el empleador. ¿Cuáles licencias recordamos así rápidamente? No, pero otra, quien no esté ahí porque esa la leyó. La de luto, la de maternidad, la de paternidad, la calamidad doméstica, pues muchas. Aquí entonces adiciona estas.
para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialista. Personalmente digo, pero pues las médicas son las mismas con los especialistas y el empleador me está concediendo ese tiempo para ir a la cita médica programada o a la del especialista o la que sea. La novedad está en esta, médicas de urgencia. A mí nunca me han dado una cita médica de urgencia. Me dan cita médica prioritaria, pero de urgencia no. Entonces, entendería uno que es cuando me voy de urgencia, el lunes en la mañana o el martes después del festivo, entendería uno que es ahí el tema. Y entonces el martes llego allá y me gasto medio día o todo el día, el médico me revisa, no me encuentra nada y no me incapacita. Eso es lo que yo entiendo, Olga Hernández, ¿no? No es que esté diciendo que hay, porque la norma está así tal cual. Bien, entonces entendería uno que me voy mediodía, el doctor me revisó y me dijo, no, Olga, usted no tiene nada, pues yo me voy para la empresa y le digo, doctora Nancy, mire, yo estuve allá en urgencias. Doctora, ya se consultó que hay especialistas que quiere decir, pues doctora, yo tampoco lo he entendido, porque es igual, la cita médica programada especialista. Bueno, continuemos porque nos distraemos. El caso es que para las citas médicas, sea con el especialista, con el que sea, se está concediendo el plazo. La novedad es esta, las urgencias. Y se entenderá que es así, ya lo mirará cada empleador cómo lo aplica. Dentro de esta licencia remunerada también se incluyó para las mujeres aquellos casos del diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, que hay una ley para esto, que es la ley 2338 del 2003, que considera esta endometriosis como una enfermedad crónica, incapacitante y debilitante. Pero pues habrá que mirar, ya ha llegado el caso, porque esta ley dice que se pueden acordar jornadas de horas flexibles o trabajo en casa. Entonces ya se mirará en su momento. Esta también es novedosa. Cuando al trabajador lo citen de la institución educativa de manera obligatoria para alguna actividad de sus hijos, debe ser por requerimiento de la institución educativa. ¿Listo? Para atender situaciones judiciales, administrativas y legales. Cuando tenga que acudir a alguno de estos temas, este tiempo que el trabajador dedique o necesite para eso, también se mirará como una licencia remunerada. Doctora, para asistir a operaciones escolares, ¿es de los hijos o también de la persona como tal? Si la persona está, pues ahí dice que por requerimiento del centro educativo, doctora, no deja, no dice ni siquiera es para los hijos, lo dice tal cual, por requerimiento, para actividades escolares. Pero de estar soporte que lo cita. Sí, que lo requirieron, o sea, un taller de padres, una reunión, el hijo se portó mal y le tocó ir allá. Esta también, pues deberá estar soportada, ¿no? Todas. Y esta novedosa. Una motivación a la bicicleta. Esta que nos va a colaborar la doctora Viviana. Los empleados de empresas privadas podrán acordar. ¿Y cómo dijo, doctora? Podrán. Bien duro, con mayúsculas sostenidas. No es obligación, podrán acordar con el empleador un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo, en el cual certifique el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida de Esto era exclusivo de la entidad pública, se hizo extensivo a las empresas privadas. Pero recuerden que dice acá, podrán. entonces no vayamos a salir a comprar bicicleta la otra semana todos, podremos. Además, pues dice que en los 6 meses, ¿no? Que en los 6 meses debe demostrar que llegó y salió del sitio del trabajo en bicicleta. Si llegó a la casa en bicicleta, yo no sé.
Importante parece ser es que llegue al trabajo en la bicicleta y salga del trabajo, así lo recojan en la esquina. Porque los brasileños tienen el sitio de llegar a la bicicleta. Sí, señor. También, ¿no? Para acercarse a la casa. Entonces, pues ahí sí, Una buena motivación realmente para la bicicleta. que se use realmente. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las obligaciones especiales del empleador, esas son como las novedades. Todo, obviamente, en esta parte, pues deberá ir soportado y ya el empleador mirará cómo verifica este punto. ¿Ya se ganaron algún? Creo que ya lo perdieron. Doctora, frente a los días de familia, el día de la familia que se da 2 veces en el año, ¿esa la continúa esa ley? Pues la norma dice que hasta que no se implemente la reducción total, se deberá seguir concediendo el día de familia. Entonces, cuando ya estemos en las 42 horas, ¿listo? Bueno, este también, contrato de aprendizaje, que ahora se va a denominar naturaleza y características de la relación de aprendizaje, modifica, es una modificación también. ¿Ya? Entonces, el contrato de aprendizaje, pues actualmente o hasta el 25 de junio era de máximo 2 años, no podía ser superior a eso. En la fase lectiva tenía un apoyo económico, un sostenimiento económico del 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, en la fase práctica un 75%, sin que en ningún caso estos apoyos se convirtieran en salario. A partir de la reforma se convirtió en un contrato laboral especial a término fijo, que máximo podrá ser de 3 años, en la fase lectiva el 75% de un salario mínimo y en la fase práctica el 100% de ese salario mínimo. Ay, perdón. De ese salario mínimo. Como es un contrato laboral, los trabajadores tendrán derecho, los trabajadores tendrán derecho a la afiliación a la seguridad social y al pago de todas las prestaciones sociales. De los dos, el lectivo y el práctico. Sí, señora. Sí, porque es que dejó de ser contrato de aprendizaje, doctor, y ahora se llama un contrato laboral especial. Entonces, eso es la novedad ahí para quienes están en contrato de aprendizaje. Rige a partir del 25 de junio, ¿no? Todas las prestaciones sociales, porque por eso va a ser un contrato laboral. Eso se aplica a partir Del 1 de julio. Como la norma entró en vigencia y el único artículo que va a entrar de 6 meses después es ese que les indiqué, y 12 meses después el de las plataformas, el de los, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de Rappi, todos ellos. Eso, todos los artículos que vienen para ellos entran en vigencia 12 meses después. Entonces, pues aquí no vamos a hablar del tema. ¿Listo? Esta que la trae como una novedad, pero no, para mí tampoco debería estar acá, la formalización del trabajo doméstico remunerado. Todas las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico deben ser vinculadas mediante contrato de trabajo, con el reconocimiento de todos los derechos prestacionales. Pues así deberían estar siempre, todos. Lo que pasa es que los empleadores son necios y nunca les hacen un contrato de trabajo, sea término fijo, sea término indefinido, sino la contratan y ahí la señora trabaja y después vienen los problemas. Lo mismo, porque es que le puede hacer un contrato a término fijo, a medio tiempo, a tiempo completo, un contrato a término indefinido. La novedad dice la reforma, que es el parágrafo, que las trabajadoras y trabajadores domésticos que sean formalizados mediante contrato de trabajo
Sabemos que quienes tenemos contrato de trabajo por servicios o están afiliados de manera independiente a la Seguridad Social, pues deben cotizar directamente a la Seguridad Social. Yo sí quiero ver con estos 4 ojos cómo se va a hacer esto. Porque dice que ellos podrán seguir afiliados al régimen subsidiado de salud. Pero es que tengo un contrato de trabajo. Esto se utiliza, este régimen es precisamente para las trabajadoras por días. Ellas sí pueden estar en el régimen subsidiado de salud y se le podrá aportar pensión y todo lo demás, pensión, ARL, caja de compensación por aparte, pero es cuando se trabaja por días. Esa sí es la excepción ahí. Pero acá deja que quienes los vinculen mediante contrato de trabajo pueden seguir en el régimen subsidiado de salud y que el empleador aportará lo referente a pensión, ARL y caja de compensación familiar, que dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de esta norma se va a modificar la planilla para que se pueda hacer eso. Lo veremos. ¿Listo? Ese es el punto con el trabajo doméstico remunerado, pero lo aconsejable es siempre que pues los empleadores los contraten por algún tipo, ya sea medio tiempo, tiempo parcial. Señora. Pero ahí sí habría un problema para las trabajadoras domésticas, porque es que en el régimen subsidiado no pagan incapacidades. Entonces, esa trabajadora se enferma. Si se enferma, ¿quién va a pagar? Entonces, por eso, doctora, habrá que esperar cómo lo van a manejar, cómo se va a manejar eso, porque dice que van a modificar la planilla, pero tendrán que modificar el artículo también que dice que toda persona que está vinculada por un contrato de trabajo, llámese indefinido, fijo, servicios, o que esté afiliado a la Seguridad Social como independiente, está obligado a cotizar al sistema de Seguridad Social. Entonces tendrán que cambiar desde el artículo. O será el empleador, las ventas como cotizantes, si no quiere, chao. Que ha sido siempre el problema, y los empleadores pues a veces la señora le dice no porque es que pierdo el régimen subsidiado, prendo el CISBEN, y los empleadores contentos, y después cuando los demandan vienen a derecho y propiedad, Y una licencia de maternidad también. todo. Esa es la situación aquí. Entonces uno lo lee y vuelve y lo lee. Es una trampa para el empleado, o sea, que llegue a contratar a una persona. Bueno, llegamos a que este es para las empresas, un beneficio que se va a llamar Crea Empleo para los empresarios y para las empresas. Es un beneficio de hasta el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente. Se entregará por un tiempo de 6 meses por cada nuevo empleo que se cree para mujeres, para jóvenes y para más jóvenes mayores de 50. Personas mayores de 50. El capítulo de condición de discapacidad está más adelante, doctora, porque también se había oído que se iba a... Sí, pero es que eso es para las empresas de más de 500 trabajadores. Por eso no se dejó aquí. Por eso no lo traigo aquí, porque es solamente para las empresas que contraten más de 500 trabajadores. Están en la obligación de tener mínimo 2 o 3 personas con discapacidad. Este es un beneficio para las microempresas, para las pequeñas y las microempresas, sí. Será del 25%, se entregará por 6 meses, debe demostrar esos nuevos puestos de trabajo para las mujeres, para los jóvenes, para las personas mayores de 50 años. Todo eso va organizado con el Ministerio de Trabajo, con los bancos y todos los requisitos que le exijan para que pueda hacerse acreedora a ese beneficio. Bueno. Señora. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el Centro de Estudios Inmobiliarios, nosotros, ¿qué tipo de contrato, de acuerdo a la reforma, podríamos emplear para los docentes que solamente trabajan, digamos, cierta cantidad de horas, pueden ser desde 10 horas, 15 horas, pero digamos que estas clases que ellos brindan la van a brindar entre 3 o cada 4 meses? ¿Qué tipo de contrato podríamos emplear con ellos, sabiendo que la Secretaría de Educación exige un contrato como tal y que ellos presenten una planilla?
Una consulta, señorita Elizabeth. Una consulta, señorita Elizabeth. Los docentes tienen unos contratos a término fijo, tienen tiempo escolar, ¿no? Entonces, de febrero a noviembre, hay unos que van. Ah, ya, los docentes del centro de estudios, pues ahí ya tendrían que mirar si los van a contratar. Obra o labor, contrato a término fijo de que empiece en enero hasta noviembre, diciembre, y pues estar pendiente con 30 días de anticipación, informar la terminación del contrato. Sin embargo, por ejemplo, ellos, digamos que en el mes de julio solamente trabajaron 15 horas, que esa fue la cátedra que ellos tenían que dar. Pero Ya tendría que contratarlo por hora cátedra. Sí, tendría que mirar. Ya tendrá que mirarse por consulta. Señora. Contrato de hora de labor, También, todos los contratos, porque el por obra o labor es un contrato a término fijo, por una obra o labor determinada. Si se acaba entonces se hace el contrato, se especifica el tipo de obra o labor determinada. Si finalizada la obra, se finaliza la obra, a ese trabajador le debe liquidar todo, todas las prestaciones, todos los contratos, también accidental, ocasional o transitorio también. Todos los contratos están sujetos a la liquidación de prestaciones sociales, y el de obra o labor es más delicado, porque si se acaba la obra o labor y el trabajador siguió al servicio del empleador, no adicionaron la nueva obra, se entiende que hay un contrato indefinido desde el inicio de la relación laboral. Ese es el problema con esos contratos. Bueno, ya se tendrá que... jóvenes. Pues hace la aclaración de personas mayores de 50, doctora. Se entendería que detrás de 50 son jóvenes. Todo porque aquí sí era la aclaración. Personas mayores de 50, entonces se entendería que de ahí para atrás es la juventud. Sí, además dice mujeres, no dice mujeres de tal edad, no dice mujeres de esto, no. Jóvenes tampoco, doctora, solo dice jóvenes. Lo que pasa es que vuelvo y digo, entendería uno que cuando hace referencia a estos jóvenes es tal vez a quienes acaban de salir de la universidad o acaban de graduarse y no consiguen trabajo. Pensaría uno, lo asimila uno. Una normatividad que va hasta los 25 años como una obligación legal para los padres de familia de alimentos. Creería yo que se corregiría que hasta los 25, pero un joven realmente uno lo considera hasta los 30, ¿no? Yo todavía soy joven, doctor. O sea, aquí hay una cantidad de jóvenes impresionante. Bueno, continuemos. Esta es otra, esta la trae la reforma. Jornada flexible para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares de cuidado. ¿Para quiénes aplica? Para aquellos trabajadores que tengan a cargo. No la dejáis porque es que es bastante extensa, pero por favor escuche. Para aquellos trabajadores que tengan a cargo personas mayores, aquí todos somos mayores, no dice adultos mayores, no dice nada, solo dice personas mayores, de 50 para arriba. De 18 para arriba. Personas mayores, hijos o hijas menores de edad. Si tiene 16, ¿es menor? Sí, claro, es menor de edad. Personas con discapacidad. Discapacidad. Entonces le preguntan, ¿qué discapacidad? Pues él tiene ahí una enfermedad, pero trabaja como cajero en el home center. Bueno, en fin. Personas con enfermedades catastróficas, crónicas y o terminales. ¿Catastróficas son cuáles? Esas que son exageradamente costosas. Esas que toca vender la sangre de toda la familia para conseguirle un medicamento. Esas son las catastróficas, las que acaban con todo, la economía, la tranquilidad y todo de la familia. Las crónicas, pues esas enfermedades que, como dirían las abuelas, ni se muere ni se mejora. O sea, ahí está. Ahí sigue y toma y toma, pero siempre sigue con la enfermedad. No se muere de esa enfermedad, pero siempre la tuvo. Y las terminales, pues...
como le dijo el oncólogo a mi tío. Podrá ir a todos los santuarios, pero aquí no hay nada que hacer. Entonces, esas son, sí, así le dijo, sí le dijo. Podrá irse de rodillas a todos los santuarios de Colombia, pero aquí no hay nada que hacer. Y así fue. ¿Listo? Para ¿cómo va a funcionar esto? ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces, los requisitos, primero, demostrar el parentesco, que es mi hijo, mi papá, mi primo, que es mi único hermano, en fin, que no tiene nadie más que lo cuide. En el caso de los hijos, pues, adicional a eso, pues el parentesco, el que no tiene nadie más quien lo cuide, y hay una condición ahí adicional, me imagino yo que es para las personas enfermas y todo eso, que es demostrar mi calidad de cuidador. Porque pues una persona enferma no es fácil de cuidar ni de atender. Entonces, debo demostrar o certificarme como cuidador. ¿Cómo va a funcionar esto? El trabajador presenta la solicitud, como diríamos, el relato de hechos. Presenta su relato de hechos y su propuesta al empleador de cómo va a desarrollar sus labores en esta jornada flexible. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a trabajar desde casa, me voy a apoyar en la tecnología, empleador, yo voy a trabajar de 7 a 11 y luego de 2 a 5, o voy a trabajar de 5 de la mañana a 10 de la mañana, en fin, le hace la propuesta, porque necesita estar allá cuidando a esta persona o acompañando a sus hijos menores de edad. Dice la norma que el empleador está obligado a darle respuesta dentro de los 15 días siguientes, ¿cuál derecho de petición? Si le dice que no, le debe indicar por qué. O, en su defecto, le debe hacer una propuesta. Entonces, no, a mí no me sirve que entre a las 5 de la mañana, yo necesito que entre a las 8 y trabaje de 8 a 12. Y en la tarde que me trabaje 2 horas. Pero la norma no deja. ¿Qué pasa si no logramos un acuerdo? Entonces, ¿para qué semejante artículo si no dejó? Si mi empleador me dice, yo necesito que trabaje de tal a tal hora, pero a mí no me sirve, empleador, a mí me sirve fue la propuesta que yo le hice. Ahí esa también queda como letra muerta, porque no da ninguna, o sea, sí, el trabajador tiene esa necesidad de cuidar a su familiar enfermo, de cuidar a sus hijos, de ir a acompañarlos, pero si el empleador le dice que no, o si le hace una propuesta que no le sirva. ¿Será que ahora cuando saquen el decreto reglamentario? Sí, todo está sujeto a eso, capitán, a los decretos reglamentarios, porque ahí los irán ajustando y algunas me imagino yo que irán saliendo, porque la verdad pues no entiende uno. Esa es otra para los empleadores, una promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia. Entonces, las empresas podrán promover la transición de puestos de trabajo presenciales a implementación de diferentes modalidades de trabajo a distancia. Y podrán también acceder esas empresas a unos beneficios o a unos incentivos que va a reglamentar el gobierno entre el año siguiente para tal fin. Dentro del año siguiente. Dentro del año siguiente, entonces también para la afectación que se va a causar a las empresas por las modificaciones, se va a presentar un proyecto de ley de unos beneficios para las pequeñas y medianas empresas. ¿Listo? Y estarán estas pues a las empresas que promuevan de trabajo presencial a trabajo a distancia. Esto que les va a encantar a algunos. Entornos laborales flexibles, esta es propia de la reforma. Doctora Quiseno, ¿nos ayuda con la lectura, por favor? Por favor. El empleador podrá adoptar dentro de las políticas de bienestar entornos laborales flexibles, permitiendo el ingreso a los animales de compañía, específicamente el velocidad,
El ingreso de animales de asistencia emocional o uso terapéutico deberá ser permitido por el empleador siempre y cuando el trabajador presente certificado de los órganos y acuerdos físicos y o emocional. El documento deberá ser emitido por el profesional de psicología o psiquiatría. Listo. Entonces, esa es para todos aquellos personas o trabajadores que necesitan esta asistencia, ese apoyo, ese uso terapéutico. Pero para que el empleador le permita ingresar esos animales que específicamente van a ser perros y gatos, deberá traer el certificado de un profesional de psicología o psiquiatría indicando que necesita ese apoyo emocional. ¿Listo? Dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de esta norma, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud van a expedir los lineamientos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Esos lineamientos, como mínimo, doctora Nancy, deben contener el estado, adicional al certificado, ¿no? El estado de salud del animal. Entonces deberá traer su carnet de vacuna, los exámenes médicos, exámenes de sangre del animalito, claro. Todo eso. Sí, claro, porque es que tiene que preverse cómo va a ser ese entorno laboral para que traigan esos perritos y esos gaticos. Las medidas de bioseguridad que se van a implementar. Todas esas medidas de bioseguridad. El protocolo de convivencia entre trabajadores, empleadores y mascotas. Animales de uso terapéutico, apoyo emocional y asistencia, sí. También ese lineamiento debe traer las responsabilidades del trabajador y el empleador, por si le llega a pasar algo al animalito de asistencia. O muerde a alguien, o se muerden entre ellos, o el perro de alguno mató al gato del otro. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa convivencia? Esa responsabilidad del empleador y del trabajador, ¿cómo va a ser ahí? Y un procedimiento ante situaciones de conflicto. Conflicto entre las mascotas, conflictos entre el empleador y el trabajador, entre los mismos empleadores, pues debe indicar todos cómo van a solucionar todos esos conflictos. Ese es el tema. No, para eso usted los de seguridad tienen un gatito. Ese gato lo tienen bien entrenado. Y ayer salió un residente, la señora ahí, como estaba lloviendo, venía con su perro y se metió ahí en la caseta del muchacho de seguridad. Pues el gato me va a coger y le da que pena al perro. El gato al perro. Y allá no han implementado los lineamientos, capitán. Listo, y venimos a esta que también es una adición al artículo 99, adición a estos dos parágrafos de la ley 50 del 90, que es el régimen de cesantías. Esto indica que esto es para facilitar la formalización laboral y reducir la carga administrativa para empleadores y también para generar rendimientos en las cesantías de los trabajadores. El parágrafo primero nos señala que el empleador podrá aportar mensualmente al fondo de cesantías la consignación anticipada de cesantías. Entonces, para que el 14 de febrero de cada año no tenga que consignar allá el total, puede empezar a consignarlo mensualmente. Pero que en ningún caso esa consignación anticipada se puede entender como pago parcial de la cesantía, porque el retiro por parte del trabajador pues estará sujeto a lo que ya señala la ley para determinadas situaciones o para cuando termine el contrato de trabajo. El parágrafo segundo, también en referencia a las cesantías, dice que las partes podrán, aquí dice que las partes, es a discreción del empleador, si el empleador ya bien lo tiene, lo hará,
Pero el parágrafo segundo indica que son las partes las que pueden acordar por escrito la mensualización de los intereses a las cesantías. Es decir, si yo allá voy a recibir 500.000 pesos de intereses a las cesantías, puedo acordar con mi empleador que me consignen ese mes el 1% de lo que me corresponde por cesantías, por intereses a las cesantías, perdón. ¿Sí quedó claro? ¿Pregunta? Listo, entonces eso es como lo más importante. Hay otras normas como las de pero que sería de una capacitación completa porque también es bastante extenso, el capítulo de la discriminación, la no violencia en el lugar de trabajo. También está lo de los señores que reparten por las plataformas, pero reitero, esos artículos también, que son como 10 artículos, para ellos empiezan a regir hasta dentro de 12 meses. Está una ampliación del teletrabajo. Hay muchos temas que quedaron por fuera, pero pues que son un poquito extensos y que no son como a nivel de empresa, el de los trabajadores rurales, el de las señoras que trabajan en el campo, todo este tema. Muchas gracias.